Bienvenue à Grammaire 5 minutes. Français pour étudiar hispanophone. Explicación fácil, simple et claire. Francés para estudiantes hispanohablantes. Bienvenue, abonnez-vous, souscrivez-vous. Aujourd'hui, on va voir la question française, toutes les formes vidéo 1 de 2. On va commencer. Voilà la question. Voilà comment je parle de la question dit. Pour poser une question en français, il faut avoir deux règles. La première, le type de question fermée, ouvert et partiel. Et la deuxième, le registre de la question formel, courant et familier. Es decir, que cuando vayamos a hacer una pregunta en francés necesitamos tener dos reglas presentes. La primera es la forma de la pregunta, es decir, si es cerrada, abierta o parcial. Y la segunda es el registro que quiero llevar a cabo, que es formal, cotidiano o familiar. Para empezar, al hablar del tipo, cuando hablamos de cerrada, son aquellas que se responden por sí o por no. Esos son los tipos de pregunta. La segunda, la abierta, es la que tenemos que dar una información adicional cuando respondemos un por qué, un dónde, un cómo, un cuándo, entre otros. Y el parcial es cuando respondemos un cuál o cuáles, porque esta pregunta es parcial ya que hace referencia al objeto, algo que vamos a explicar más adelante. Y el registro, cuando hablamos del courant, en francés se expresa con la expresión est que más pronombre más verbo, que es el registro estándar, el cual se utiliza siempre en Francia. El formal es aquel en algunas situaciones más específicas con el doctor en el trabajo o con jefes. Y familiar es cuando estamos hablando entre amigos, entre familias, entre otros, que maneja otro tipo de forma de decirlo. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, la question fermée, par exemple, la définition de la question fermée, ce sont des questions auxquelles votre interlocuteur ne peut répondre que par oui o no. Entonces no puede responder sino por sí o no. Entonces ya tenemos el tipo de pregunta, ahora vamos al registro. El registro es vamos a hacer el registro courant. Entonces con est para hacer la pregunta est siempre debe seguir el siguiente orden. Primero est, después sujet, después verbo y después complemento. Voilà, ese es el orden. Attention, cette forme d'interrogation ne peut pas être employée avec de la negación. Entonces yo no puedo hacer jamás una pregunta negativa con est porque es un error al hablar. Entonces yo no puedo decir, tú no hablas francés. Yo no puedo decir, es que tú ne parles pas français. No puedo decir eso. Pero sí puedo hacer preguntas de forma afirmativa, que podemos decir, es que tú parles français, tú hablas francés. Es que vous faites du sport, es que usted hace deporte. Es que él es mexicano. Y es que él va au cinéma. Voilà. El siguiente es el registro formal, lo cual ya hablamos que este se maneja con la inversión, que es la inversión, es decir, primero va el verbo, después el sujeto y después el complemento. Entonces, al ir a esta situación tenemos que tener en cuenta estas reglas. En francés nos dice, n'oubliez pas que le trait d'union qui est obligatoire quand vous faites une inversion, verbe sujet, se forma interrogación peut être employé a la forma afirmative et négative. Es decir, que siempre vamos a tener que utilizar el trait d'union, que es la línea, que es la que une el verbo con el complemento, con el sujeto. Vamos a ver parler et vous, ahí está el verbo con el sujeto. Ne partez-vous pas en Italie, está la pregunta negativa y está el sujeto ligado. Vont-ils bien et ne sont-ils pas canadiens? Y atención, si le verbo termine par une voyelle, le sujet commence par une voyelle, vous devez ajouter un t entre les deux éléments. Entonces, recuerden que esto se va a aplicar para estos tres pronombres, il, el, on. ¿Qué quiere decir eso? Ponemos una T para evitar la cacofonía a nivel fonético. Entonces decimos parle-t-il français, j'ajoute-t-il aux échecs, mange-t-il des œufs. Y voilà. Les questions fermées o registro familiar. Vamos a las mismas preguntas, pero en registro familiar, que es cuando lo hablamos como si fuera una afirmación, pero cambiamos la entonación al final. Entonces la formación va a ser sujet, verbo, complemento, igual sujeto, verbo, complemento, como si fuera una afirmación, pero al final cambiamos nuestra pronunciación. Entonces yo diría, vous parlez français, ils ne vont pas au cinéma, tu n'aimes pas ces fauteuils. Y voilà ici le résumé de questions fermées. Donc, como ustedes pueden ver en el courant, tenemos las preguntas que tú vas a venir, vas-tu venir, tu vas venir. Est-ce que vous avez 3 livres? Avez-vous 3 livres? Vous avez 3 livres? Est-ce qu'il aime les chats? ¿Aime-t-il les chats? Il aime les chats. No se puede hacer porque es una pregunta negativa. ¿N'étudiez-vous pas l'italien? Vous n'étudiez pas l'italien. Y por último, tampoco se puede hacer porque también es una pregunta negativa. Ne part-elle pas au Brésil? Et ne part pas au Brésil. Et voilà, c'est tout. Merci. Grammaire 5 minutes, explication facile, simple et claire. Merci, abonnez-vous, souscrivez-vous. Au revoir.